Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Íntimo Podcast. Yo soy el doctor Reinaldo Llamas, soy cirujano plástico y estamos en nuestro episodio 8. Hoy vamos a conversar de un tema muy novedoso que es la cirugía costal o la cirugía de costillas. Al fin, ¿qué cirugía tengo que hacerme? ¿Me tengo que hacer remodelación o me hago resección? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? En fin, todo lo que representa este nuevo procedimiento quirúrgico que en realidad no es tan nuevo. Ya hace muchos años se venía hablando de este procedimiento, sin embargo, digamos que recientemente ha estado nuevamente en boga y ya se ha difundido mucho más la cirugía costal. Resulta que hay dos líneas de manejo en esta cirugía. Yo puedo hacer una resección costal, que es retirar la costilla, y una remodelación costal, que es modificar la forma de la costilla. Esto se hace básicamente ¿para qué? Para ganar más cintura. Lo que podemos determinar lo que podemos ver como cintura va a estar en relación a el espacio que hay entre las costillas flotantes y la cresta ilíaca, que es el hueso donde se articula el fémur y es lo que va a dar la forma de la cadera, ¿cierto? El hueso de la pelvis. Entonces, entre más espacio tenga entre esos dos límites, más cintura voy a conseguir. Yo puedo aumentar ese espacio modificando las costillas flotantes, que vendría a ser la costilla 12, la 11, en algunos casos la 10. Puedo llegar hasta modificar la costilla 9. Ya actualmente se está hablando de las costillas más superiores también, donde no son costillas flotantes. Entonces tendría que entrar a modificar en la parte posterior y en la parte anterior. En fin, son avances que se van haciendo en este tipo de cirugías. Sin embargo, necesito definir, por ejemplo, qué pacientes hacen una resección y qué pacientes hacen una remodelación costal. Cuando hacemos remodelación costal, como les decía, vamos a cambiar el formato de la costilla y esto lo vamos a hacer produciendo una fractura. Yo rompo la costilla parcialmente, no es una fractura completa. La costilla tiene dos caras, una cara anterior, que es la que va a estar en contacto con la parte de la piel, por decirlo de alguna forma, y una cara posterior. Eso se llaman corticales en término médico para estas áreas de la costilla. Entonces yo fracturo solo una cortical y la otra tiene que permanecer intacta para que se pueda modificar, para que esta costilla continúe conectada, y cuando se dobla esa costilla se va a formar un callo aquí y va a cicatrizar de esa forma. Eso es lo que se denomina remodelación costal. Actualmente podemos hacer esta remodelación costal con incisiones mínimas y también podemos hacerla sin incisiones, sino con punciones. Técnicamente una punción es diferente de una incisión. Entonces digamos que se puede llamar sin cicatrices, porque no hay una incisión como tal, pero hay una punción. Es importante saber que cada uno de estos procedimientos, sea una resección o sea una remodelación, tiene unos pros y unos contras, ¿cierto? No es que un procedimiento sea mejor que otro. Cada procedimiento está indicado para pacientes específicos. Entonces, por ejemplo, si tú eres una paciente que te vas a hacer una cirugía de contorno corporal y vas a incluir una cirugía de costillas, una cirugía costal en tu procedimiento, es indispensable, por ejemplo, saber si eres candidata a uno u otro, dependiendo de qué. Por ejemplo, del uso del corset. En el postquirúrgico vas a tener que usar un corset. En el caso de la remodelación costal, que es la fractura, vas a tener que usar este corset 3 meses, tal vez un poco más, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque necesitas mantener esa costilla en esa posición para que ella cicatrice de esa forma, cosa que no es necesaria cuando hacemos una resección costal. Entonces, si tú de antemano ya sabes que tienes que hacer esto y consideras que no eres candidata a usar un corset encima de la faja por todo este tiempo, por tus ocupaciones, por tu trabajo, en fin, por cualquier eventualidad que se pueda presentar, lo ideal no es hacerte una remodelación costal. Lo ideal es que te hagas una resección costal. Necesitas saber que la remodelación costal, por ejemplo, tiene una alta incidencia de asimetrías. ¿Por qué? Porque es que la costilla, ella está sujeta
a toda una serie de fuerzas alrededor producidas por la musculatura que se inserta en esa costilla. Entonces yo puedo darle una angulación puntual durante el procedimiento quirúrgico y puedo usar una faja, pero la musculatura va a continuar moviendo ese fragmento y esto va a ser diferente de un lado que del otro. Entonces, después de los 3 meses, cuando ya se formó el callo, que ya esa fractura cicatrizó, puedo tener asimetrías en lo que gané de cintura de un lado para otro. Es importante saber que cuando hago una resección voy a tener dolor. ¿Por qué? Porque es una fractura que tengo en esa costilla y la consolidación o la cicatrización de esa fractura es dolorosa. Es importante también saber que cuando hago una remodelación puedo tener todas las complicaciones habidas y por haber en la consolidación de las fracturas, como por ejemplo que no consolide, que no se pegue esa fractura, que no cicatrice o que cicatrice de una manera alterada, una manera anormal. Eso se llama una pseudoartrosis. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues eso se resuelve con una resección costal. Toca quitar ese fragmento. Entonces, más importante que si un procedimiento es mejor que el otro o si un procedimiento es más efectivo que el otro, yo te diría que cuando vayas a escoger un cirujano para que te haga un procedimiento, una cirugía costal, lo principal que necesitas averiguar con tu cirujano es que él sea capaz de realizar los 2 procedimientos. Porque si tú te haces una remodelación costal y tienes una complicación de ese procedimiento, generalmente esa complicación de la fractura se va a resolver con el otro procedimiento, que es una resección costal, donde o quitamos el segmento, el segmento donde está la fractura, o quitamos todo el resto de la costilla flotante. Entonces, es importante que tu cirujano tenga la habilidad, tenga el conocimiento necesario para realizar los 2 procedimientos. Obviamente es una cirugía innovadora, no vas a encontrar tantos cirujanos que hagamos este procedimiento, pero la preparación y la experiencia que tenga el cirujano en este procedimiento es fundamental. Entonces siempre tienes que buscar por lo menos que el cirujano haga los 2 procedimientos, que es lo que va a permitir que si tienes una complicación en el uno o el otro puedas resolver la complicación como tal. La cirugía costal es un procedimiento innovador. Si tienes alguna duda del procedimiento, no dudes en escribirme aquí en los comentarios, no dudes en enviarme cualquier pregunta que puedas tener al respecto, si quieres que hagamos más contenido respecto a este tema. Esto es Íntimo Podcast, yo soy el Dr. Llamas, soy cirujano plástico y nos vemos en el próximo episodio.